Y bueno amigos, estamos aquí listos para otro video, un día más en el que vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado. Bueno, un domingo tranquilo, domingo en el que empieza a decidirse la primera fase de la Euro. Y bueno, sé que tienen un par de horitas antes de que empiece esa doble tanda de partidos, que hoy va a estar interesante con la Alemania de Toni Kroos. Me voy a ver ese partido. Así que bueno, dije, voy a hacer un video aquí bastante interesante con unas cositas que me he encontrado para que puedan los chicos que estén sin hacer nada, aburridos, distraerse un poco. Y lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa: que me acompañen hasta el final de este video, y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, varias cosas que me he encontrado que querían comentar con ustedes. Hay un chico que con quien quiero empezar, un muchacho, un señor, como quieran llamarlo, que hace videos. Creo que más que todo se especializa o su contenido lo basa más que todo en TikTok. Que bueno, lo he visto varias veces reventando relatos de Laporta y el Barça. Recuerdo un video que le reaccioné en el que hablaba un poco del tema este de Franco. No sé si lo recuerdan ustedes, yo lo recuerdo perfectamente. En el que él, bueno, presentaba pruebas del tema este de Franco y el Real Madrid, que esta gente ha intentado vendernos durante tantísimo tiempo. Y bueno, en este caso ha hablado un poco sobre el tema de Laporta, que hace unos días comentamos, en el que hablaba de algunas cositas. Quiero que lo veamos porque la verdad es más que interesante. Aquí vamos a ver cómo revienta un tema que va relacionado con el Camp Nou, pero lo que más me gustó de este video y me llamó la atención, fíjense bien, es como en el discurso final, algo que dice sobre el final. El Barça no sale de una para meterse en otra. Atención a este escándalo. La Generalitat investiga a empresas por traer sin contrato a trabajadores de Rumanía para las obras del Camp Nou. 3 de los trabajadores han sido expulsados de la obra, atención, por reclamar su sueldo. Lo del Barça para mí ya es incalificable. Y te voy a lanzar una reflexión. ¿Cuántas veces has escuchado lo de los ruidos por los conciertos en el Bernabéu, que si los vecinos no duermen, etcétera, etcétera? Yo al menos lo he visto hasta en programas de televisión. Y por otro lado, ¿por dónde te has enterado de las condiciones tan deplorables de los trabajadores de la construcción del Camp Nou? ¿Te das cuenta quién tiene el control de los medios aquí? ¿Que lo del madridismo sociológico es una milonga que come la cabeza a todo Cristo? ¿Que lo que existe en verdad es un barcelonismo sociológico imperante? Piénsalo detenidamente y verás que tengo razón. Bueno muchachos, ahí está el TikTok del chico, se llama Lico Piso Madridista. Ahí está lo que les estaba comentando, y como les dije hace un momento, lo que me llama la atención y lo que me gusta de esto que dice este hombre es sobre todo el final en el que dice que lo del tema del ruido del Bernabéu, que es una absoluta estupidez. Seguramente ya se le solucionarán los problemas, estoy casi seguro de ello. Se ha sabido a través de muchísimas, de básicamente todos lados, incluso medios de comunicación, que en vez de dar noticias de algunas cosas no tan productivas y positivas que se ven en algunos países del mundo, se ponen a dar este tipo de cosas, y estas cosas que son graves y que incluso van en contra de la libertad de la gente, de la igualdad, de muchas cosas. Eso no lo basan en absolutamente ningún lugar. Por eso es importante, tan importante este tipo de cosas, porque no se debe dejar comer la cabeza, como dice este hombre, con el relato y el verdadero sociológico, que no es el madridismo sino el barcelonismo. Ahora quiero que veamos esto de Radio Marca, porque el otro día escuchábamos algo de ESPN en el que les decía que ya no le creen a Laporta ni en ESPN. Figúrense ustedes lo que les estoy diciendo, y esto también me pareció bastante curioso de Radio Marca. Laporta dice que fichar a jugadores como Mbappé no es su filosofía, que él prefiere la filosofía de la cantera. Bien, Laporta se ha gastado 55 millones en Ferran Torres, en Rafinha 58 kilos, 50 millones en Jules Koundé, 45 kilos le costó Robert Lewandowski, 30 millones Vitor Roque, que por cierto, poquito ha jugado de momento en el Barcelona, y aún se atrevió a ir a por Haaland la temporada pasada sin dinero.
¿A quién quiere engañar Laporta? Es que no hay por dónde cogerlo. Ahí está lo que les estaba comentando, muchachos, brillante. Y eso, como les estoy diciendo, me parece increíble todavía que cosas como el Marca, en el que, bueno, hemos visto algunas cositas allí, se digan este tipo de cosas, pero me parece estupendo y honestamente, obviamente si Laporta tuviera de alguna manera ahí algunas cositas con el Marca, esto no estuviera saliendo, pero bueno, por lo menos hoy hay que celebrar que en algunos medios de comunicación todavía están algunos periodistas con la labor de decir la verdad. Es que me parece de locos. Escuchar ese tipo de cosas de Laporta no me extraña porque siempre lo hemos dicho, cuando se dirige a una clase de personas como las que él se dirige, pues es bastante normal. Así que muy bien por este señor del Radio Marca, que no me sé el nombre, pero me parece que ha estado brillante y un discurso hasta básico porque esto lo sabe absolutamente todo el mundo. Pero como a veces hay que decir las cosas para que se puedan entender, brillante. Quiero que veamos este clip de la afición del Barça de hace un par de temporadas porque me parece increíble. Bueno, chicos, esto sucedió hace un par de años, como les estoy diciendo, en el momento en el que Kylian Mbappé decide renovar su contrato por el Paris Saint-Germain y que obviamente termina rechazando al Real Madrid. Y esta gente salió a celebrar, entre otras cosas, esa situación de que Mbappé no viniera al Real Madrid, haciendo estos cánticos de Kylian Mbappé. Después de un par de años que ha pasado esto, el Madrid tiene 2 Champions más en sus vitrinas y además ya cuenta con Mbappé sin haberle pagado ni un solo euro al bendito jeque. Es que es un ridículo monumental. ¿Ustedes se imaginan a la afición del Madrid, yo qué sé, saliendo a celebrar cuando Messi los rechazó por enésima vez? O sea, yo la verdad no lo veo. Pero bueno, al final, como siempre decimos, es ese complejo de inferioridad que tiene esta gente que los lleva a estas situaciones y que bueno, al final la mayoría de las veces terminan envejeciendo bastante mal. Esto ha envejecido bastante mal, ha sido un ridículo monumental e histórico. Por eso siempre decimos, preocúpense más por lo que está sucediendo ahí, que la verdad es para preocuparse, y menos por lo que deje o no deje de hacer el Real Madrid con Mbappé. Quiero cerrar este video con Solo para Ridiculez, que es un programa que la verdad, además de cansino y aburrido, es que son 58 segundos que vamos a escuchar que uno dice, pero ¿cómo esta gente con la edad que tiene, que seguro entre los 4 estarán pisando los 500 años? O sea, no sé. Pero es que luego me venden que es Negreira. Bueno, pero es que esto les ha luego ido. me dicen a mí Negreira. Esto les ha ido. Pero qué de Negreira, maravilla. se han entrevistado hasta Semi, por favor, y no han encontrado un solo soborno, una sola compra arbitral. Ni la van a encontrar. Tráeme un solo partido en que el Barça ha sido beneficiado y un solo partido en que el Madrid haya sido perjudicado. Tráemelo. Que no existe. Y un solo miembro de todo el estamento arbitral, hasta el 16º árbitro, que diga, sí, hubo una vez que vi un directivo que le dijo algo a alguien. Nada. No, ellos dicen Nada. que el hijo de Negreira acompañaba en coche a los árbitros. Ah, sí, le hacía de Y chofer. en Madrid no. Y en Madrid no iban a hacer. No, allá van con bolsas con el isotipo del Real Madrid. ¿No? Es que he tenido que escuchar cosas que hasta. Página. No, pero es que Página. Les va he de tenido que narices. escuchar cosas hasta de cuando Hombre, Paco Bullo. les va de narices, no, lo siguiente. Es que he tenido que Lo hemos escuchar- sufrido durante toda la temporada, Tony. Me parece increíble porque ahí Tony Freisa sale con el dime un solo partido en el que el Madrid no haya sido perjudicado. Ya vamos a hablar de eso. Pero fíjense que Gaspart es presidente del Fútbol Club Barcelona. Dice, pasa la página, haciendo referencia a que yo no hable más de eso. No sé si porque él tiene muy claro lo que realmente ha sucedido aquí y sabe que están haciendo un ridículo histórico, o no sé si está relacionado, muchachos, con el hecho de que, no sé, de que él de alguna manera siente que tiene también cierta culpabilidad. No lo sé, aunque él mismo ha reconocido que él se termina yendo. En otra revelación absolutamente absurda en la que él dice que si él hubiera sabido que comprando los árbitros, o sea, una vergüenza absoluta. Y con respecto a lo de Tony Freisas, mi amigo, no te voy a colocar un partido
que haya salido perjudicado el Real Madrid y beneficiado el Barça, porque no hay uno, hay probablemente 1000, incluso entre ellos mismos. Un clásicos partidos en los que una jornada jodieron al Madrid y beneficiaron al Barça, muchísimas cosas que vamos a encontrar. O sea, es que es increíblemente absurdo. Claro, es que es muy valiente sabiendo que ninguno de estos señores que está aquí se va a poner por la labor de colocarle en su sitio mostrándole cosas, pero ¿por qué no vas al chiringuito y te sientas al lado de Juanma Rodríguez y de José Luis Sánchez, por ejemplo, y dices esto? Porque sabes que vas a quedar en muy mal lugar. Así que fácil es ser valiente, qué fácil es ser valiente. Y bueno, con respecto al otro señor que dice que del Bernabéu salían con bolsitas de no sé qué, este es el señor del crowdfunding, de los 5 euros de bolsillo a otro bolsillo, y no tengo más que añadir, la verdad. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.